Muy buenas tardes a todos. Vamos a continuar con el discipulado. Como siempre, iniciamos el discipulado con una lectura bíblica que estamos leyendo Juan y en esta ocasión nos toca el capítulo 8. Pues nada, vamos a leer. La mujer adúltera. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Perdón. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera contra ella. Perdón, la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron: Tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo: Aunque yo doy testimonio acerca de mí, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si juzgo, y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron: ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús. Ellos le dijeron: ¿Dónde está tu Padre? Respondió Jesús: Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Otra vez les dijo Jesús: Yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿Acaso se matará a sí mismo que dice: A donde yo voy, vosotros no podréis venir? Y les dijo: Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Entonces les dijeron: ¿Tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: Lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Les dijo pues Jesús, les dijo pues Jesús: Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él.
Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Es- Esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: Nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo: Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: Nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Respondieron entonces los judíos y le dijeron: ¿No decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Respondió Jesús: Yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria, hay quien la busca y juzga. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Entonces los judíos le dijeron: Ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices: El que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: Si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio, y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Bueno, hemos leído el capítulo 8 de Juan. Vamos a hacer un repaso, ¿no? Primero que todo, aquí el capítulo nos presenta que Jesús está en el Monte de los Olivos, luego vuelve al templo y está todo el pueblo, y él sentado les enseñaba, ¿no? Pero entonces los escribas y fariseos, ¿vale? Como siempre, esta parte de judíos, ¿no? Que tenían, que eran como sacerdotes, digamos, dominando al resto del pueblo y o forzándoles a hacer cosas que ni ellos mismos podían cumplir, ¿no? Pues esta gente es la que le traían a esta mujer que era una adúltera. Y dice que la habían sorprendido en el acto mismo del adulterio. Y que según la ley, pues había que apedrear a estas mujeres, ¿no? Pero Jesús le dice, después de que ellos no pararan de insistirle, tal, Jesús les dice:
el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Claro, ellos empezaron a mirar su corazón y eso es lo que pasa, nos pasa a todos. Cuando nosotros somos honestos y miramos dentro de nosotros, nos damos cuenta que no estamos, pues no estamos en pecado, ¿no? Sin pecado. Entonces esto es lo que les pasó a ellos, así que se fueron, hasta que solo quedó Jesús y la mujer. Entonces Jesús, pues le dijo a la mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y entonces ella dice que no. Y Jesús le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Vale? O sea, este es el mensaje de Jesús. Jesús no vino a condenar, vino a perdonarte. ¿Vale? Ya lo está, esto es otro ejemplo vivo que él tuvo aquí en el mundo, ¿no? Luego él dice, ¿no? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Eh, Muchas veces nosotros vivimos y cuando meditamos profundamente, nos damos cuenta que muchas veces nuestra vida es una vida sin propósito, ¿vale? Entonces, Jesús, aparte de darte el perdón, te da un propósito en la vida, ¿no? Que es, el propósito de la vida de un cristiano es servir a Dios y alabarle. Entonces, por eso Él está diciendo aquí, ¿no? Que tendrá luz, sino que tendrá la luz de la vida, ¿vale? El que cree en mí y le sigue. A Jesús, quiero decir. Bueno, total, que los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo y tu testimonio no es verdadero. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Como siempre, ¿no? En un juicio, cuando alguien está acusando a otro, ¿qué es lo que hace el juez? Decir, muy bien, vamos a escuchar quién ha sido testigo de el acto de violencia, del asesinato, de lo que sea, ¿no? Y se escuchan a los testigos. Generalmente los testigos son unos terceros. Y esto es lo que le decían los fariseos, ¿no? Que él mismo daba testimonio de sí mismo. Y entonces eso no es válido, ¿no? Por ejemplo, yo no puedo decir si yo soy el asesino y me están juzgando. No, yo no maté, yo mismo envié a mí mismo no matándome. Por ejemplo, no matando a la víctima. Claro, nadie me va a creer, ¿no? Un poco este era el razonamiento que tenían los fariseos, pero Jesús les dice, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. ¿Vale? Entonces, otra cosa clave es que nosotros las personas juzgamos según la carne. En cambio, Jesús no estaba juzgando a nadie. Y si Él juzgase, su juicio es verdadero porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, o sea, el Padre. O sea, a Él lo envió el Padre y ese es el que también da testimonio, ¿no? Vale, otra cosa que destacar aquí. Bueno, le preguntaban dónde está tu padre. Básicamente le decían, Jesús les dice, oye, si no me conocéis a mí, ¿cómo vais a conocer al Padre, no? Porque si conocéis al Padre, si me conocieseis a mí, conoceríais también al Padre. En fin, estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo. Y nadie le prendió porque aún no había llegado su hora. Esto es importante, por ejemplo, lo podemos pasar por alto, pero realmente tú intenta ir a una iglesia, a un templo, a una, ¿cómo se llama? Esto que tienen los judíos, bueno, una mezquita o bueno, unas cosas de estas árabes, tal. Un templo, en definitiva, budismo, lo que sea. E intenta tú enseñar algo diferente, una doctrina que sea totalmente opuesta a la que ellos enseñan. Pues generalmente lo que te ocurrirá es que te echarán a patadas, llamarán a la policía y tal. Pero a Jesús no le pasaba esto. ¿Por qué? Pues porque él con su autoridad mantenía firme a todo el mundo, ¿no? Hasta que llegó la hora, ¿vale? Aquí ya dice, porque aún no había llegado la hora. O sea, en el momento que llegó la hora, él mismo se entregó. Eso es lo importante. Nadie lo prendió a él ni nadie lo capturó, él se entregó, ¿vale? Porque es que él es todopoderoso. Entonces, si él no hubiera querido, pues nadie lo podría haber prendido.
Otra vez les dijo Jesús, bueno, pues que él se iba, claro, él iba a subir al cielo, tal, y ahí nadie iba a poder ir. em, entonces estos judíos pensaban que se iba a suicidar, historias varias, ¿vale? Mm, Entonces aquí en que el versículo 28 les dice, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. ¿Qué es esto de yo soy? Él está diciendo pues que Él es el Mesías, ¿no? Que Él es el Cristo, ¿vale? Entonces Él le dice, cuando lo hayan levantado, ¿cómo que lo hayan levantado? Tú te estarás preguntando. Esto significa que cuando lo hayan colgado, crucificado en el madero, entonces es ahí cuando se acaba la obra de Él y conocerán todo el mundo que Él es Cristo, ¿vale? Y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo, ¿vale? Y Él dice, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada, ¿vale? Vemos que Jesús está haciendo las cosas que el Padre le envió, ¿vale? Entonces aquí una cosa que generalmente es una frase que se confunde, la verdad os hará libre. ¿Qué es la verdad? Es Jesús, ¿vale? No, no lo llevemos esto a un campo mundano. Aquí lo que está hablando es que, a ver, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, ¿vale? Y la verdad os hará libre. Jesús os hará libre. Y entonces aquí ellos empiezan a discutir, oye, nosotros somos muy guapos porque somos de Abraham, somos descendencia de ellos, no somos esclavos, ¿qué dices de hacernos libres? Y esto es importante que tú lo entiendas. Em, si la gente es esclava de su pecado porque es esclava de sus pasiones, de deseos carnales, de su cuerpo y no pueden dejar de lado eso. Por eso Jesús le dice, ¿no? que son esclavos. Y aquí Jesús lo dice dos veces, de cierto, de cierto. Cuando él dice dos veces esto es porque es muy firme, ¿no? Os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. Es decir, cuando una persona tenía un esclavo, pues el esclavo cuando ya se moría, pues se iba, ¿no? O cuando ya no lo querían, pues lo echaban y ya está, lo que quisieran, pero el hijo sí, ¿vale? El hijo de la familia, pues no lo van a echar porque es el hijo. Y entonces esto es lo que os, os está comentando, ¿no? Que Dios, o sea, Jesús, perdón, eh, te hará hijo de Dios, ¿vale? Eso ya lo comentamos en una lección. Y como hijo no te van a echar. ¿Y cómo haces eso? Pues creyendo en Jesús. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, ¿vale? Y luego además Jesús es directo, les está diciendo, no sois de Dios, vuestro padre es el diablo y por eso hacéis cosas malas y por eso no me creéis y por eso hay pecado, ¿no? en vosotros. Y además también les decía que aquí al final, y ya con esto concluimos esta lectura, que él estaba antes de Abraham, porque Jesús es eterno y no tiene un principio y un final, Jesús es Dios. Entonces él ya existía antes de Abraham. Por eso él podía hablar de Abraham sin ningún problema. Pues muy bien, espero que estés al día en la lectura bíblica, que hayas podido seguir este hilo. Y vamos a seguir con el discipulado. Nos habíamos quedado en la página número 3, el punto número 4. ¿Cuál es el método bíblico para el bautismo? Una vez más, Hechos 8, 36 al 39 nos proporciona el ejemplo más claro que el bautismo pues es por inmersión. ¿Vale? Vamos a ver. Hechos 8, 36, 39. Hechos 8. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua
Y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. En los versos 38 y 39, ambos, Felipe y el etíope, descendieron al agua, y luego subieron del agua. ¿Vale? Esto ya implica, ¿no?, que es inmersión. B. El Señor Jesús, cuando se bautizó, fue sumergido totalmente en agua y luego subió del agua. Y Jesús, después de que fue bautizado, ¿vale? Bautizado es como un sinónimo, se puede decir, de sumergido, ¿no? Subió luego del agua, y esto lo vemos en Mateo capítulo 3, versículo 16. Más adelante. Como ya vimos antes, el bautismo es un cuadro ilustrativo de la muerte, sepultura y resurrección. La única manera de sepultar a una persona muerta es poniéndole totalmente bajo tierra. Asimismo, el método bíblico para el bautismo es ponerle totalmente bajo agua, inmersión total. En la Biblia no hay ningún caso de una persona bautizada por aspersión, porque nadie puede ser sepultado rociándole tierra sobre su cabeza. ¿Vale? Entonces, es importante ver cuál es el simbolismo, ¿no?, que hay detrás del bautismo, ilustra la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Entonces tú cuando entras al agua te sumerge por completamente, no, te cubre completamente todo tu ser, ¿no? Tú te estás identificando con la muerte, la sepultura, y cuando sales con la resurrección, ¿sí? Punto número 5. ¿Qué tan importante es el hecho de ser bautizado? ¿Vale? Esto es otra pregunta muy clave que muchas personas se confunden. Vale. Una cosa es ser salvo, ¿no? Que el Señor te salve, te libre de tus pecados, te limpie de tus pecados, te haga te ponga, ¿no?, en la lista de sus hijos, te, te separe, ¿no?, de este mundo. Y otra cosa es el bautismo, ¿no? El bautismo, ahora lo vamos a leer, pero si no lo dice aquí en este discipulado, lo digo yo para aclararlo. El bautismo es un, es un testimonio aquí humano que tú estás dando hacia los demás, ¿vale? En el que tú, pues, como dice el punto anterior, te estás identificando con la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Y realmente vemos en la Biblia que la gente lo hacía como eso, como una identificación, ¿no?, con esa creencia que Jesús vino, murió por nosotros y resucitó al tercer día. Y entonces se bautizaban para identificarse con esa creencia, ¿no? Y yo creo que el bautismo tiene que tomarse en bajo ese conocimiento, digamos, o bajo ese pensamiento. No es necesario bautizarse para ir al cielo, no es necesario bautizarse para que te limpies de los pecados, no es necesario para nada de eso, ¿vale? Esto quería aclararlo. Así que vamos a ver. Mira, yo lo pone aquí. El bautismo no es necesario para la salvación. En Efesios 2, del 8 al 9, la Biblia dice que somos salvos por la gracia de Dios, mediante la fe en Jesucristo, sin la necesidad de que hagamos buenas obras, entre las cuales está incluido el bautismo, ¿vale? O sea, eso hay que tenerlo claro. Efesios 2, del 8 al 9. Vamos a leerlo. Si a ti te intentan, Efesios 2, convencer de algo diferente, muéstrales Efesios 2, del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Qué es la gracia?
Es ese regalo inmerecido que Dios nos está dando, ¿vale? Porque por ese regalo, vamos a cambiar gracia por regalo, porque por ese regalo sois salvos, ¿vale? Mediante la fe, ¿vale? Y esto no es una cosa de vosotros, y esto no de vosotros. De- entonces, ¿de quién es? Es un don de Dios. Don también es un símil a regalo. Vamos a volver a leer. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Vale? Y esto es importante y tiene muchísimo sentido. Tú ponte a pensar una persona que haya nacido en el país más pobre, en la ciudad más pobre del mundo, con bajísimos recursos, que apenas si le llega para comer o para alimentarse o para vestirse. Claro, esta persona no tiene medios para hacer obras, ¿no? Pues yo qué sé, no puede donar a la caridad, no puede ayudar a otros enfermos, no puede pues tener tiempo libre porque todo lo tiene que dedicar a trabajar para poder comer y si no tiene ese tiempo libre pues no puede ayudar a otras personas. Claro, qué desventaja, ¿verdad? Frente a alguien que es rico, tiene todos los recursos humanos, pues puede donar un montón de millones a la caridad, puede ayudar a huérfanos, lo que te dé la gana, ¿vale? Sería injusto, ¿no? Pero Dios no ha puesto este obstáculo, ¿vale? Dios, tú no necesitas hacer obras para ser salvo, es mediante la fe. La obra en sí la ha hecho Dios, que esa es la gracia, ¿no? La obra es esa muerte sustitutoria que tuvo Jesús por nosotros. Nosotros merecíamos morir, pero Él murió por nosotros. Esa es la obra. Entonces, la obra ya está hecha, la hizo Dios, la hizo Jesús. Nosotros solo tenemos que creer y aceptar ese regalo. Y aquí además te dice, para que nadie se gloríe. Si fueran por obras, el rico podría decir, no, es que yo hago esto, hago aquello, hago A, B, C, D, todas estas cosas buenas. ¿Y tú qué haces? ¿No? O sea, ya estamos entrando en comparaciones, él está presumiendo, ¿no? O sea, fíjate cómo Dios es justo y cómo hace bien las cosas, ¿no? Somos nosotros que intentamos meterle ese pensamiento humano de que necesitamos nosotros hacer algo para merecerlo. No lo vas a merecer. Eh, acuérdate, lo que acabamos de leer en Juan capítulo 8 y la mujer adúltera. El que esté libre de pecados, tire la primera piedra. Si tú te pones a pensar, todos tenemos pecado, nunca lo vas a merecer, nunca vas a merecer la salvación. Es Dios que te está regalando la salvación, tú solo tienes que aceptarla. Punto número B. El bautismo sí es muy importante para el servicio cristiano y para el desarrollo espiritual. Así lo afirma el Señor Jesucristo en la bien llamada Gran Comisión. Vamos a leer Mateo 28, 19 al 20. Mateo 28, a ver, Mateo 28 dicho, si no, 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vale. O sea, el Señor Jesucristo lo decía, ¿no? Que hay que bautizar. A ver, perdón. El bautismo forma parte de la Gran Comisión y viene antes de recibir enseñanza bíblica. Vale. Punto número C. Antes de que una persona pueda ser enseñada a seguir al Señor Jesús, tiene que estar dispuesta a someterse al primer acto de obediencia, el bautismo. Si la persona no quiere obedecer al Señor en el primer paso, el bautismo, tampoco estará dispuesta a obedecerle en muchas ocasiones posteriores. Bueno, vamos a leer Mateo y luego os explico. Mateo 3, 13 al 15.
Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le ponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Vale, a ver. Sí. Vale. Mi opinión personal sobre esto. Antes de que una persona pueda ser enseñada a seguir al Señor Jesús, tiene que estar dispuesta a someterse al primer acto de obediencia, el bautismo. Es cierto, históricamente cuando vemos en la Biblia, generalmente las personas creían en Jesús e inmediatamente se bautizaban. ¿Por qué? Yo pienso que antiguamente el corazón de las personas estaba más dispuesto a seguir a Jesús o a recibir, no a seguir, a recibir a Jesús. Entonces, hoy por hoy nosotros vivimos en un, ¿cómo se dice la palabra? Em, bueno, no es propiamente así, pero el centro de hoy en este siglo, ¿no? El centro de nuestras vidas nos creemos que es el hombre, ¿no? Es el hombrecentrismo, por así decirlo, ¿no? Pero antiguamente se vivía con el teocentrismo, ¿no? Que el centro era Dios. Y eso era un concepto que tenía la gente muy arraigada, ¿no? Ahora, por el contrario, pues todo es ciencia y experimentos y entonces cuando yo lo pruebo y puedo tener certeza de que eso es así, entonces creo. Bueno, que no crees, lo estás como demostrando, ¿no? Entonces ahora lo que se intenta es evitar la fe y no creer las cosas, sino intentar comprobar que son así, ¿no? Entonces, digamos que el corazón ahora mismo de las personas de este siglo no está tan dispuesto a recibir a Jesús porque está siendo distraído, ¿no? El diablo sabe cómo atacar, ¿no? Entonces, sí, ojalá o fuera así, ¿no? Que la persona primero, pues oye, recibe o se somete, ¿no? A este acto de obediencia y ya se bautiza y ya luego pues puede seguir con las enseñanzas, ¿no? Pero yo creo que hay una realidad y es que hoy por hoy las personas, tú mismo, hemos estado haciendo este discipulado, a lo mejor empezaste, en algún punto lo dejaste y ahora has vuelto, em, pero cuesta entender todos estos conceptos más allá de lo superficial. Entonces, para mí, una persona es como que tiene que aceptar a Jesús y ir entendiendo qué posición, en qué posición está ahora mismo, ¿no? Os voy a hacer un dibujo para ilustrar esto así rápidamente y con esto damos por finalizado. Por ejemplo, en Paint, así muy rápido, ¿vale? Solo es para que se entienda la idea, ¿no? Vale. Vale. Entonces, antiguamente el hombre y Dios, ¿vale? Este es el hombre y este es Dios, ¿vale? No sé, voy a poner una D, por ejemplo. Caminaban juntos, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios lo, lo crió así, ¿no? Y no había lo decidió así, ¿no? No había una barrera, no había nada, ¿vale? Entonces, él decidió que haya una comunión entre el hombre y Dios directa. Lo veíamos esto en Génesis, ¿no? En el paraíso del Edén. Cuando, cuando el hombre pecó, entonces esta línea se cerró, ¿sí? ¿Y qué ha ido ocurriendo? Que conforme han pasado los tiempos, Dios ha seguido en esta postura aquí, pero el hombre se ha ido alejando de Dios, ¿vale? Cada vez más, cada vez más, cada vez más. Entonces, ahora nos encontramos, ¿no? Si Dios está aquí, ¿vale?
nos encontramos que entre el hombre y Dios existe la barrera del pecado, esta barrera, y una distancia cada vez mayor, ¿vale? ¿Por qué? Porque los conceptos que Dios había dado al principio se están cada vez más infravalorando o se están dejando de lado, ¿no? Hay cosas que eran todo el mundo lo tomaba como cierto, ¿no? La familia, pues hombre, mujer, y a partir de ahí esa era la única forma de ser familia. Pero ahora, pues poco a poco, todos esos conceptos, esos valores se van distorsionando y el concepto que Dios inicialmente planteó, pues la gente lo está tergiversando y entonces el hombre y Dios cada vez están más separados, ¿no? Moralmente hablando. Entonces, por eso, cuando una persona, y esto es mi opinión, ¿no? Cuando una persona vuelve a, vuelve a tener esta comunión con Dios por medio de Jesucristo, ¿no? Esta barrera se abre, ¿vale? Tienes comunión, pero poco a poco, conforme esta persona va leyendo las escrituras, se irá moldeando nuevamente hasta que vuelve a estar al lado de Dios, ¿no? Pero esto es un camino que no es inmediato. Entonces, al no ser inmediato, es posible que una persona reciba a Jesús, pero siga estando aquí con sus costumbres. Esto no digo que esto sea lo correcto, sino que digo que es lo que suele pasar. Entonces, esta persona recibe a Jesucristo, luego pasa un año y ha entendido más porque se ha ido familiarizando, ha ido leyendo, y entonces cuando pasa un año, pasan 2 años, se da cuenta de la importancia que es su vida como testimonio para el resto del mundo, ¿no? Y dice, oye, pues yo quiero obedecer a Dios y quiero bautizarme. Y entonces, eso aquí, por ejemplo, pasa un año, 2 años, el tiempo prudencial que la persona, cuando entienda, ¿no? Se bautiza, ¿vale? Así que este punto de aquí yo no le daría mayor importancia. En cualquier caso, vamos a seguir y aquí ya terminamos la lección 3. ¿Dónde debo ser bautizado? Puesto que el bautismo es una confesión pública de tu fe en Jesús, lo más ideal es que se realice públicamente, en presencia de la congregación, a la vista de los demás cristianos que son miembros de la iglesia local en la que tú estás asistiendo. Tú puedes ser bautizado en un río porque Jesús se bautizó en el río Jordán. Tú puedes ser bautizado en una laguna o en un lago porque el africano se bautizó en un lago. Pero también tú puedes ser bautizado en una playa, un lugar donde haya muchas aguas. El lugar del bautismo no es realmente lo importante. El hecho de que estás dando testimonio público de tu identificación con Cristo Jesús, sí lo es. ¿Vale? Entonces vamos a leer rápidamente las preguntas y damos por terminada esta lección número 3 del bautismo. Escriba la razón principal por la que dice Dios en la Biblia que el cristiano debe ser bautizado. Mateo 3, 13 al 15 dice que Jesús se bautizó para demostrar su y a Dios y a su plan. Bueno, ahí tienes que rellenarlo. El Señor Jesús cumplió con el bautismo antes de empezar su. Tienes que rellenar aquí. Mencione 3 personas que fueron bautizadas después de haber recibido a Cristo, como lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces aquí te dan las tres partes del libro. Menciona aquí a las personas. De acuerdo con lo que dice Romanos 6, del 3 al 4, ¿cuáles son los 3 propósitos del bautismo? Pues déjamelo saber aquí. A, B, C. ¿Cómo sabemos que Jesús y el eunuco etíope no fueron bautizados por medio de la aspersión de agua sobre ellos? Pues coméntalo aquí, ¿cómo lo sabemos? ¿Qué representa el bautismo a través de la inmersión total de la persona en el agua? Eso lo hemos visto. El bautismo es importante para él, cristiano, y para él, guión espiritual. También es necesario que el creyente esté dispuesto a someterse al bautismo como su primer acto al Señor Jesús. ¿Es necesario el bautismo para poder alcanzar la salvación? Responde. Escribe una cita bíblica para apoyar su respuesta.
Explique brevemente el propósito principal de esta lección. Pasajes bíblicos clave con los que usted debe estar familiarizado. Estos son los que deberías de memorizar en esta lección: Mateo 3, Hechos 8 y Romanos 6. Bueno, aquí te dicen los versículos en concreto, ¿no? Nota, hay mucha enseñanza falsa sobre el respecto del bautismo. Hay mucha enseñanza falsa respecto al bautismo en agua en los diversos grupos religiosos. Todo cristiano debe estar preparado para enfrentar y rechazar las enseñanzas erróneas como estas: que debemos ser bautizados para ser salvos. Eso es falso. El bautismo por aspersión es tan importante como el bautismo por inmersión. No existe bautismo por aspersión, eso es mentira. Que los bebés, o sea, hay gente que lo practica, pero no es un bautismo realmente. El bautismo bíblico es por inmersión. Que los bebés deben ser bautizados para que sean integrados a la familia de Dios o para que sean considerados como parte de la iglesia. Mentira, ya hemos visto cómo Dios acepta a las personas como sus hijos y es cuando ésta cree en Jesús por medio de fe y no por obras. Un bebé no tiene conciencia, por lo tanto no puede ser bautizado ni puede ser considerado parte de la iglesia. No, bueno, estos ya son otros temas, pero básicamente un bebé no tiene conciencia, entonces no puede tomar decisiones, ¿vale? Esto no implica que un bebé sí que va a ir al cielo, esto sí que es verdad, eh, porque no distingue del bien y el mal todavía. Con base en los principios bíblicos que han sido enseñados en esta lección, usted puede entender perfectamente que estas tres declaraciones son completamente falsas. Muy bien, hermano, espero que esto, hermano, hermanas, hermana, espero que esta lección te haya sido clarificadora, que hayas podido entender cuál es el concepto o qué es lo que significa el bautismo para un cristiano bíblico. Y cualquier duda, pues me podéis contactar a través de los comentarios o por el correo electrónico que os dejo en los comentarios, en el comentario fijado, ¿no? En esta parte. Así que, bueno, sin más, Dios os bendiga y espero que vayáis progresando espiritualmente.